Hay varias razones por las cuales los cristianos podemos regocijarnos. Varias razones. Una de ellas es la soberanía de Dios. Esta es una de las verdades más hermosas de la Biblia, de que Dios es soberano. Es una de las realidades más simples acerca de Dios y a su vez más grandes y más profundas acerca de la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, lo que queremos decir es que nada está fuera del control de Dios, nada. Y Él ve, no solo nada está fuera de su control, sino que Él ve que todo resulte para nuestro bien, increíble. El apóstol Pablo nos recuerda, ¿se acuerdan? En Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, es decir, los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, dice. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene, hermanos, una comprensión infinita de cada aspecto de nuestra vida. Él conoce todos los detalles de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Él sabe dónde estamos y Él sabe lo que decimos, incluso antes de que la palabra esté en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestra lengua, dice el Salmo 139. Él la conoce. Y Él no solo conoce las cosas, porque eso hablaría de su omnisciencia, sino que además Él ejercita ese entendimiento con sabiduría perfecta. Y Él siempre está obrando sabiamente en los asuntos del mundo, del universo, en nuestro favor y para la gloria de su nombre. Esa es la soberanía de Dios. Ahora, conocer a tal Dios debería darnos a nosotros un gozo glorioso. Un gozo indecible, que sería difícil poner en palabras. Dios puede hacer lo que quiera, porque es Dios, y sus decretos llevan el peso de la sabiduría divina, llevan la marca de la sabiduría divina. No hay nadie más alto que Él en los asuntos del mundo y del universo, y no hay nadie que además utilice los mejores caminos para gobernar todas las cosas. Por ejemplo, Dios habló y por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por su palabra, dice el Salmo 33:6. Por su palabra. Hebreos 11:3 señala que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Entienden eso? Dios habló de cosas que no eran y lo que no era fue. Es increíble. Y asimismo, Dios puede decir una palabra y las personas, los lugares y los acontecimientos existirán solamente por el poder de ella, por el poder de su palabra, por sus decretos soberanos. Y tan poderosa es la palabra de Dios que Él puede declarar justos a los pecadores sin que lo sean. Así de poderosa es la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros conocemos como la justificación. La doctrina de la justificación, y es la doctrina que, según Martín Lutero, engendra y mantiene a la iglesia de Cristo. En definitiva, entonces, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa que quiera para cumplir sus propósitos divinos, sus propósitos soberanos, sus propósitos sabios. Y la iglesia es un claro testimonio de eso. La iglesia es un claro testimonio de que Dios puede usar su palabra para dar a conocer su sabiduría. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice que su multiforme sabiduría fue dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia hoy en día es el vehículo, el canal que Dios utiliza para dar a conocer sus propósitos soberanos, su multiforme gracia. Y esto es lo mismo que Pablo explica en Colosenses capítulo 1. Les pido que abran sus Biblias a Colosenses capítulo 1. Porque Pablo en este capítulo defiende no solo la preeminencia de Cristo sobre la creación, algo que vimos en Colosenses capítulo 1 del 15 al 17, sino que además Pablo después, en los versículos 18, 19 y 20, va a defender la preeminencia absoluta, la soberanía de Cristo, no sobre el universo, la creación, sino también sobre el cuerpo, que es llamado la iglesia.
Y Pablo va a seguir el argumento y no solo va a decir que Dios tiene soberanía absoluta, Cristo tiene soberanía absoluta sobre el universo y sobre la iglesia, sino que ahora va a ir a lo específico. Va a pasar de lo general a lo específico y se va a centrar en la vida del cristiano. Y el punto de Pablo, en los versículos 21 al 23 de Colosenses 1, es que Cristo es siempre soberano y está por encima de la iglesia, no solo corporativa, sino también individualmente. Y Pablo aquí en estos versículos del 21 al 23 va a aplicar la preeminencia de Cristo, la soberanía de Cristo, su poder ilimitado a la vida del creyente, a cada cristiano. Y como dije, Pablo aquí va a pasar de lo general a lo específico. Ya no habla de cómo Jesucristo es soberano sobre todas las cosas, sino va a hablar de cómo su señoría afecta la vida de cada uno de los creyentes, de cada uno de los cristianos en particular. Se va a concentrar en cada individuo que le sigue. Y en este pasaje de Colosenses 1, del 21 al 23, vamos a ver tres aspectos. Tres aspectos que me gustaría que consideremos esta mañana y que nos van a ayudar a entender lo siguiente. Nos van a ayudar a entender que la sumisión a la autoridad de Cristo no es una opción para el cristiano. La sumisión a la soberanía de Cristo, al señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo, es una obligación que se desprende naturalmente de nuestra salvación. Es el resultado de ser salvos, es el resultado de haber experimentado el perdón de Cristo en la cruz del Calvario. Así que vamos a leer el pasaje y por motivos de entender el flujo del argumento de Pablo, vamos a empezar desde el versículo 15. Pablo dice en Colosenses 1:15, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron hechas todas las cosas, y las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, todo. Lo que vemos e incluso el mundo espiritual que no vemos fue creado por Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es preeminente. Y Él, Cristo, noten, acá hay un cambio, es la cabeza del cuerpo. Deja de hablar acerca de la creación y ahora se enfoca en la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Este fue el deseo de Dios. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y noten acá también el cambio. Y a vosotros, Pablo deja de hablar de la iglesia en general y ahora se va a especificar en los creyentes a los cuales él estaba dirigiendo la carta. Y le dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Cristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, dice Pablo, escuchen esto, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana, lo hacemos con reverencia, sabiendo que nos estamos dirigiendo ante el Rey absoluto de toda la tierra y del cielo, quien dirige todos los asuntos. No hay nadie más alto que Cristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Hoy nos dirigimos a ti, en sumisión, en humildad, pidiendo que tu palabra nos hable, rogando que tú utilices este pasaje para mostrar la necesidad que tenemos
de someternos al señorío de Cristo todos los días. No solo como iglesia, sino también individualmente, como creyente, como cristiano, de rendirnos a la autoridad absoluta de Cristo como resultado de nuestra fe. Padre, abre nuestros ojos, permítenos entender este pasaje y haz que tu Santo Espíritu pueda aplicarlo en lo más profundo de nuestro corazón y produzca cambio, produzca más sumisión, produzca más obediencia en nosotros. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje es La preeminencia de Cristo sobre el cristiano. La preeminencia de Cristo sobre el cristiano. Y aquí, como vamos a ver tres aspectos. Tres aspectos que nos van a ayudar a ver de que la sumisión a la autoridad de Cristo es una obligación del creyente. El primer aspecto que Pablo quiere que consideremos esta mañana es el pasado del creyente verdadero. El pasado del creyente verdadero. Así comienza el pasaje. Noten versículo 21. Pablo dice, y a vosotros, le está hablando a creyentes, se está dirigiendo a ellos y dice, y a vosotros también, que erais, noten, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado Cristo. En este versículo, el versículo 21, nosotros vemos la condición lamentable en la que estábamos antes de ser reconciliados con Dios. Y hay tres frases que Pablo utiliza aquí y que describen el estado de desorden que había en nosotros antes de venir a Jesús. Que describen el conflicto de enemistad que había con Dios antes de venir a Cristo. Y del cual nosotros necesitábamos desesperadamente salir, porque estábamos enemistados con Dios, un Dios santo, airado, y nuestra única esperanza era que Él mismo resolviera el problema. Nuestra única esperanza era Cristo Jesús. Y hay tres palabras, tres frases, noten en primer lugar. La primera es extraños. Dice que erais en otro tiempo extraños. Esta palabra que Pablo utiliza aquí también se puede traducir como alienados, aislados. En otro tiempo dice Pablo, ustedes estaban alienados de Dios, estaban aislados de las cosas de Dios. Los únicos otros dos ejemplos de esta palabra en el Nuevo Testamento están en el libro de Efesios. Acompáñenme ahí. Efesios capítulo 2. Para que vean cómo se usa esta palabra. Solo se usa 3 veces, 2 en Efesios y 1 en Colosenses. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que, noten otra vez lo mismo, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, aquí está, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la misma palabra que se utiliza en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Estábamos alejados, éramos extraños a las cosas de Dios. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo la vuelve a utilizar, versículo 17. Y noten que en cada uno de estos contextos Pablo está comparando siempre a los creyentes con su vida antes de venir a Cristo, su estado lamentable y su condición miserable antes de ser perdonados y reconciliados con Dios. Noten, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, escuchen, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, ahí está, de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ajenos, alienados, extraños se traduce en Colosenses 1:21. Y noten que esta palabra, las 3 veces que se utiliza en el Nuevo Testamento, siempre se refiere al estado previo que teníamos antes de ser reconciliados con Dios. Y el punto era este, de que antes de que la paz sea hecha mediante la muerte de Cristo en la cruz, nosotros estábamos alejados de Dios.
Totalmente ajenos a las cosas de Dios. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios y no teníamos el derecho de llamarle a Dios Padre. Es como que si nosotros antes de venir a Cristo estábamos y habitábamos en otro país y considerábamos a Dios un rey de otro país distante que no tenía nada que ver con nosotros. Estábamos ajenos, alejados. A Dios no le mostrábamos gratitud. A Dios no lo honrábamos en nuestros caminos, con nuestra mente, con nuestras obras. De hecho, nosotros estábamos tan pero tan separados, alienados, ajenos, aislados de Dios, que no lo conocíamos ni queríamos conocerle. Ni queríamos conocerle. Y este alejamiento, este estado de separación con Dios, inevitablemente conduce a una vida de enemistad con Dios. El que está separado, el que está sin Dios, el que está sin Cristo, inevitablemente tiene una vida de enemistad contra Dios. Todo el que vive sin Dios, más tarde, o mejor dicho, más temprano que tarde, se opone a Dios por su condición de pecado. Se opone, no lo ama a Dios. Por eso Pablo dice que no solo éramos extraños, sino que además dice que éramos ¿qué? Enemigos. Esta es la segunda palabra. Esta es la segunda palabra, y enemigos significa básicamente ser hostil, ser aborrecible. Y el punto de Pablo es que antes de nuestra reconciliación con Dios, no solo estábamos separados de Él, sino que le odiábamos con todo nuestro ser. Le odiábamos. No queríamos someternos a la autoridad de Dios. Y mucho menos no podíamos, dice Romanos 8, someternos a la ley de Dios. No le agradábamos, no le honrábamos. Y había algo que controlaba nuestro corazón. ¿Y saben qué es? El pecado. El pecado controlaba nuestro corazón. Era el rey soberano de nuestro corazón. Nos guiaba donde quería. Y no solo guiaba los deseos de nuestro corazón, ¿saben? Sino también guiaba también nuestro comportamiento. Guiaba nuestra conducta. Esto quiere decir, escuchen, que no existe un pagano inocente. No existe tal cosa. No existe un pagano inocente. Nunca existió y nunca existirá. Porque la Biblia dice que toda persona, desde el momento que nace, tiene una inclinación natural de odiar a Dios. Y es culpable de su pecado. Salmo capítulo 51, versículo 5, dice que desde el vientre de nuestra madre nacimos en pecado. Estamos inclinados a enemistarnos con Dios, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces nosotros somos seres aborrecibles como resultado de nuestra propia impiedad, de nuestra propia ingratitud, de nuestro propio odio con Dios. Y la hostilidad contra Dios no se produce a pesar de nuestra voluntad, muy por el contrario. Pablo y toda la Biblia enseña de que todo hombre es responsable de esa condición de alejamiento en contra de Dios. Y a menos de que una persona reciba la reconciliación con Cristo, será para siempre culpable de su pecado, para siempre, lejos de Él. Y esa es la muerte, el castigo eterno, estar separado de Dios para siempre. Por esta razón, Jesús enseñaba, por ejemplo, que es absolutamente necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo, porque tu problema no es tu conducta, tu problema es más interna, está dentro de tu corazón. Son tus afectos, tú naces con un deseo de odio contra Dios. Tú no quieres conocerle y tú no puedes someterte a su autoridad y a sus leyes. Tú necesitas ser una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Entonces, ¿cuál es el problema principal del hombre? El problema principal del hombre es su amor obstinado por el pecado. Ama el pecado que comete. Está enamorado de su pecado, un amor que se origina en la profundidad de su ser y que lo distancia cada vez más de Dios.
porque la luz no puede coexistir con las tinieblas. Y Dios no puede aceptar que un pecador entre al cielo en su estado natural. No puede aceptarlo. Noten, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 19. Juan escribe y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre natural no quiere venir a la luz. Ama su pecado de manera obstinada, persistente, y necesita de un milagro. Necesita de que Dios produzca luz en su corazón. Y este alejamiento hostil del hombre, eventualmente, ¿qué hace? Se expresa en malas obras. Y esa es la tercera y última palabra que Pablo usa en Colosenses 1:21 para describir nuestro estado de alejamiento de Dios. Dice que en otro tiempo erais extraños, enemigos, haciendo ¿qué? Malas obras. Ahí está la tercera frase. Malas obras. Eventualmente, nuestro amor por el pecado resulta en malas obras. Y la lógica es bastante clara y creo que ninguno de nosotros necesita convencimiento de esto. El punto que está haciendo Pablo, que hace también Jesús y otros autores tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es que lo que comienza con una actitud interna eventualmente se convierte en acciones externas. Ese es el punto. Por eso Jesús, en Mateo 15:11, dice que lo que entra en la boca no contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Nuestro problema es interno. Está en nuestro corazón. Las malas obras son el producto, son una manifestación de nuestra condición interior del hombre que no tiene a Dios y que está enemistado con Él. Por eso Jesús en Mateo 7, en el Sermón del Monte, dice, por sus frutos lo conoceréis. Los frutos son una expresión visible de lo que está en nuestro corazón ya. O sea, el hombre en su condición natural no es el resultado de que nació en un mal hogar. No es el resultado de las desventajas sociales. No. El hombre en su estado natural odia a Dios y está enemistado con Dios porque nació en pecado, ama el pecado y por consiguiente produce malas obras. Todo el que vive sin Dios no conoce a Dios, no conoce el temor de Dios y por tanto no hay nada que frene esa disposición de pecado que tiene en su corazón. Y como el hombre natural considera que Dios es un rey distante, que vive en otro país, el hombre natural se cree el señor de su propio destino, se cree el rey de sus propios caminos. Y vive solamente para sí en un país aparte. Se coloca a sí mismo en el trono de su vida y se cree el Señor absoluto, se vuelve profundamente egocéntrico y su pecado lo lleva a cometer todo tipo de malas obras, como las que Pablo va a enumerar más adelante en el capítulo 3. Versículo 5, noten, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y él dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis pasado en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todos esos pecados y esas malas obras que se enumeran en este pasaje de Colosenses 3 son el resultado natural de un corazón que no conoce a Dios. Pero el punto de Pablo en Colosenses 1, versículo 21, es que todo esto, todas estas malas obras, todo este estado de
de estar separado de Dios y enemistado con Dios, es algo del pasado para el cristiano. Es algo del pasado, que quedó en el pasado. Dice que erais en otro tiempo. En otro tiempo. Nosotros, una vez que venimos a Cristo y que Dios nos da luz espiritual, ojos para ver la grandeza de lo que es Cristo Jesús, nosotros dejamos de vivir para nosotros mismos. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos ¿para quién? Para Cristo, quien hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Hacedor, Él es nuestra vida, Él es nuestro todo. Y vivimos para Él. J.C. Ryle, el gran obispo de Liverpool, él dijo lo siguiente, él dijo, lo que el sol es en el vasto firmamento, Cristo es en el cristianismo auténtico. Hermosa imagen. Lo que el sol es en el vasto firmamento, Cristo es en el cristianismo auténtico. Cristo es nuestro todo. Es el centro de nuestra vida. Entonces, un cristianismo sin Cristo no es cristianismo en lo absoluto. Y una iglesia sin Cristo no es una verdadera iglesia. Y un cristiano sin Cristo no es un creyente verdadero. El creyente verdadero tiene la marca distintiva, el sello distintivo de Jesucristo en su vida. Y él se somete al señorío, a la autoridad de Cristo todos los días de su vida. Desea honrar a su amo, desea seguir a su Señor. Y por supuesto que no es una vida perfecta. No creo que nadie aquí pueda decir que vive una vida perfecta. Aún nosotros cometemos errores. Porque el pecado todavía mora en nosotros. Es una realidad en nuestra vida. Pero como siempre he dicho, hay una diferencia, una gran diferencia entre el pecado que mora y el pecado que reina. Hay una gran diferencia entre el pecado que mora y el pecado que reina. Y la diferencia es de vida o muerte espiritualmente eterna. Una de estas dos se puede dar en el contexto de la paz con Dios. Y la otra es evidencia de que todavía estamos separados de Dios. Si el pecado reina en tu vida, entonces es una manifestación de que tú todavía eres extraño, enemigo y haces malas obras. La pregunta entonces es, ¿quién es el Señor de tu vida? Esa es la pregunta que tienes que hacerte esta mañana. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Tú sigues aferrado al mismo estilo de vida que tenías antes de venir a la iglesia? Haz esa pregunta. ¿Sigues aferrado, atado, amas el mismo estilo de vida que tenías antes de escuchar las verdades gloriosas del Evangelio? Escuchen, no basta con creer que Cristo puede salvar tu alma para la reconciliación provista por Él. Tú tienes que estar también dispuesto a seguirle todos los días de tu vida para ser un creyente verdadero. Someterte al señorío de Cristo y reconocerle en todos tus caminos. Esa es la fe verdadera, la fe que obra. La fe que produce frutos de arrepentimiento. Pregúntate entonces hoy, ¿quién es el Señor de tu vida? Pregúntate si invitase a alguna de las personas que trabajan en tu trabajo, contigo, que te conocen hace más de 20, 30 años, si ven una diferencia en ti, si yo tuviese la oportunidad de hablarles, ¿hay algo diferente en tu vida desde que te conocían antes de Cristo ahora? ¿O sigues aferrados al mismo estilo? ¿Eres el mismo mentiroso de siempre? ¿El mismo engañador de siempre? ¿Un hombre fraudulento? ¿Quién es el Señor de tu vida? Ese es el primer aspecto, el pasado. Y Pablo rápidamente se mueve, mejor dicho, a un segundo aspecto. Y en este pasaje, Pablo presenta el perfeccionamiento del cristiano. Va del pasado al perfeccionamiento. Noten lo que dice Pablo en el versículo 22. Ahora Cristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros, escuchen, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Y en este versículo nosotros podemos ver algo de asombro en el apóstol Pablo. Ante la reconciliación que ha pasado en el creyente, podemos ver, estas son palabras de asombro de Pablo. Es como si Pablo dijera, sin embargo, increíblemente, a pesar de nuestra miserable condición de estar enemistados con Dios, a pesar de que hacíamos malas obras, de que estábamos aislados de Él, nosotros fuimos reconciliados con Dios mediante la sangre de Cristo Jesús. Y esta es la buena nueva del Evangelio, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena nueva del Evangelio. Y así como hay una estrecha relación entre lo que éramos con lo que somos, Pablo también hace lo mismo, ¿saben dónde? En Romanos capítulo 5, en ese mismo versículo que acabo de citar. Porque este argumento de Pablo lo hace muy seguido en sus epístolas, comparar lo que éramos con lo que somos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, escuchen, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios, pero Dios, muestra su amor para con nosotros, y otra vez dice, en que siendo aún pecadores, en el versículo 6 había dicho, cuando aún éramos débiles, ahora dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, tercera vez, Él ya había dicho, aún éramos débiles, versículo 6, versículo 8, aún siendo pecadores, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida de la ira venidera, es el punto. Noten qué hermosura lo que hace Pablo. Y en ambos pasajes Pablo está hablando de la reconciliación que tenemos con Dios. Y hablar de la reconciliación siempre presupone un estado previo de conflicto con Dios y enemistad con Él. De modo que la descripción que Pablo hace en el versículo 21 de lo que nosotros éramos, por más breve que sea, que éramos extraños, enemigos y hacíamos malas obras, es totalmente necesaria. Esta descripción sirve de base para entender nuestro perfeccionamiento en Cristo. Porque si nosotros no sabemos identificar correctamente nuestra condición de alejamiento en la cual nos encontrábamos antes de nuestra conversión, nosotros nunca apreciaremos debidamente la grandeza de nuestra salvación. Por eso Pablo constantemente, vez tras vez en sus epístolas, compara lo que éramos con lo que somos. Para apreciar la grandeza de la cruz. Y yo creo que este es el problema de muchas personas hoy en la iglesia. Este es el problema de muchas personas hoy en la iglesia. Vienen a la iglesia, pero en su corazón reina la indiferencia. En su corazón, ¿saben lo que reina? La apatía espiritual. Y están ahí, sentados, escuchando, de brazos cruzados, como si fuese un sermón más. Y se olvidaron qué tiene de bueno el Evangelio. Se olvidaron por qué vienen a la iglesia en primer lugar. Y esas personas están dormidas a las cosas de Dios. Y esas personas necesitan despertar urgentemente de ese estado. No sea que cuando se despierten en el amanecer de la resurrección, ya sea demasiado tarde y deseen nunca haber nacido. Hoy hay que despertar porque hoy es el día de la salvación, dice 2 Corintios 6. Hoy es el día de la salvación. Y si tú estás aquí y tú no conoces a Cristo, tú estás aquí porque Dios te trajo aquí. Para que conozcas la salvación que puedes tener en Cristo Jesús. Pero para eso, para ser reconciliado con Dios, tú tienes que en primer lugar tratar con tu pecado. Porque lo que te aleja a ti de Dios es tu pecado. Es tu condición miserable de separación con Dios. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio del arrepentimiento.
La fe y el arrepentimiento van de la mano. Tú debes arrepentirte de tus pecados. Y tú debes rogarle a Cristo Jesús que te abrace en su gracia. Que te dé la fe para creer que solo Él puede pagar lo que tú no puedes pagar. Y que en la cruz del Calvario Él pagó, Él saldó la deuda del pecado, lo que te condenaba delante de Dios. Tú necesitas lidiar con tu pecado. Y para eso tienes que ir a la cruz. Tienes que correr a la cruz. Porque allí encontrarás perdón. Tus obras no podrán perdonarte. Jamás podrás construir una escalera lo suficientemente alta para llegar al cielo por medio de tus obras, tus buenas acciones, el asistir a la iglesia, tomar la cena del Señor. Eso no es la manera de salvarte. Tú tienes que rendirte a los pies de Jesús. Y dejar que Cristo lidie con tu pecado. Ahora bien, la indiferencia espiritual no es solamente un problema del pagano, por más religioso que sea, sino que la indiferencia espiritual también es un problema para el creyente verdadero. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14, pueden anotarlo, y 1 de Tesalonicenses 5, del 5 al 9. Romanos 13 del 11 al 14 y 1 de Tesalonicenses 5 del 5 al 9, donde dirigiéndose a creyentes, a cristianos, trata con la indiferencia espiritual y les urge a que se levanten de su apatía. Y Pablo, yo creo aquí en Colosenses capítulo 1, estratégicamente pone este recordatorio aquí, lo que éramos con lo que somos, y pone este recordatorio aquí porque sabe lo siguiente, sabe que nuestra lealtad a Dios y sabe que nuestra devoción a Cristo dependen en gran medida de la comprensión de la magnitud de nuestro estado anterior de perdición. Él sabe que cuanto más consideremos lo que éramos con lo que somos, nuestra lealtad con Cristo va a ser mayor. Creceremos en nuestra devoción por Cristo. Nos rendiremos al señorío de Cristo. Porque la vida que tenemos no es nuestra. Ha sido comprada por precio. Nuestra vida le pertenece completamente a Cristo. Ya no estamos nosotros bajo el dominio controlador del pecado. El pecado ya no es rey de nuestra vida. Hemos sido librados de él. Y eso es un milagro. Algo que tú no podías hacer, ni que alguien podía hacer por ti, solo Cristo podía hacerlo y Dios tomó la iniciativa reconciliadora aún antes de que nosotros diéramos señales de rendirnos. Él vino y nos buscó. ¿Cómo es que nosotros vamos a vivir en mediocridad ahora? Ese es el punto de Pablo. Sabiendo todo esto, de que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, ¿cómo es que nosotros vamos a vivir vidas mediocres para Dios? Nuestro pasado en el pecado demanda la más plena consagración al señorío de Cristo. Nos obliga, nos mueve a querer rendirnos delante de Él todos los días y a presentar batalla con el pecado, día y noche. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y tenemos un nuevo amo, y tenemos un nuevo Señor, y ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Y claro está que nuestra consagración está muy lejos de ser perfecta. Nuestra obediencia está muy lejos de ser perfecta. Eso es claro. El propio Ryle llegó a decir, escuchen, de todas las cosas que nos sorprenderán en el día de la resurrección, creo que lo que más nos sorprenderá es que no amamos más a Cristo antes de morir. Nuestra obediencia está lejos de ser perfecta. Sin embargo, a pesar de que nuestra consagración es imperfecta, el punto de Pablo es que se va perfeccionando. Ese es el punto.
se dirige en esa dirección. ¿Y por qué? ¿Por qué es que nuestra vida se dirige en esa dirección? Porque la meta final de la salvación es nuestra santificación. Es nuestra santificación. Romanos 8:29. Fuimos salvos para ser hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Él nos predestinó, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin manchas. Ese es el final. Esa es la meta. Ese es el propósito de la salvación. Nuestra santificación. La reconciliación con Dios no se limita solamente al perdón de pecados. La reconciliación con Dios no se limita solamente a una tregua por medio de la cruz, porque si fuera así, nosotros seríamos pecadores, perdonados y justificados, pero tan propensos a obrar tan mal como lo éramos antes de nuestra conversión. Y lo que Pablo está enseñando aquí, y lo enseña en otros pasajes, es que la justificación nunca ocurre sola en el plan de Dios. Nunca. La justificación, el hecho de que Dios declare una persona justa para entrar al reino de los cielos, siempre está acompañada de la santificación, van de la mano. No las puede separar. Cuando Dios declara a alguien justo por la muerte de Cristo, inevitablemente, ¿sabes qué va a hacer con esa persona? Lo va a transformar. Inevitablemente lo va a transformar a la imagen perfecta de su Hijo. Y esto es muy evidente en el pasaje. En el versículo 22, al igual que en el versículo anterior, Pablo vuelve otra vez a emplear 3 frases. Pero esta vez, en vez de enfocarse en la condición previa a ser reconciliados con Dios, como lo hace en el versículo 21, ahora se va a enfocar en la condición final que va a tener el creyente con Dios. Y noten las 3 frases. Pablo dice, ahora os ha reconciliado Cristo en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros, ¿qué? Santos. Ahí está la primera frase, la primera palabra, santos. Esta palabra conlleva la idea de consagración. Todo cristiano es santo en el sentido de que ha sido apartado por Dios y para Dios, ha sido consagrado para Él. E indefectiblemente va a ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay nada que Dios comience que no termine. Todo lo que Dios comienza siempre termina. Y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si Él declara a alguien justo, inevitablemente lo va a santificar. Y la frase que sigue complementa esta idea. Noten, dice, para presentaros santos y ¿qué? Y sin mancha. Ahí está la segunda frase. Sin mancha quiere decir intachable. Eso es lo que quiere decir. Y al referirse al cristiano, indica que en la cruz, Cristo nos reviste de la misma justicia que Dios demanda para que nosotros entremos al reino de los cielos. Cristo nos reviste con esa justicia, la perfección. Y la tercera frase, noten aquí, dice presentaros santos y sin manchas, ¿y qué? E irreprensibles. La palabra irreprensible significa que nadie puede presentar cargos en nuestra contra. Nadie. Ni siquiera Satanás puede acusarnos. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados, desde el más chiquito hasta el más grande, ya han sido completamente pagados por Cristo Jesús. Y esa es la gloria de la cruz, de que ni siquiera Satanás puede culparte. Ya han sido expiados por Cristo en su cuerpo de carne. Entonces, no hay reproche que pueda condenarnos. No lo hay. Y sin embargo, en la práctica nosotros estamos muy lejos de vivir vidas perfectas. Muy lejos de vivir vidas perfectas. Lo que Pablo está enseñando aquí es que el perfeccionamiento es progresivo. Es progresivo. Nuestra perfección absoluta está por venir, va a ser en el futuro. Entonces, nosotros no podemos esperar demasiado de nuestra consagración aquí en la tierra. Vamos a fallar inevitablemente. Hasta el último día nosotros vamos a estar, ¿qué? Luchando contra el pecado, presentando batalla contra el pecado. Pero la batalla es una evidencia de nuestra salvación.
El que no lucha con el pecado puede cuestionarse si realmente es salvo. Pero el que está constantemente luchando, batallando, confesando su pecado, tiene buena razón para creer que es verdaderamente salvo. Porque así como el sol tiene muchas manchas en su superficie, el cristiano también tiene imperfecciones que solo Cristo podrá quitar por completo cuando Él venga en su gloria. En el futuro, 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Cuando seamos como Él, porque le veremos tal como Él es, en gloria. Y recibiremos nosotros un cuerpo glorificado. Y ya no tendremos más la presencia del pecado en nosotros. Será un día maravilloso, aquel día, el perfeccionamiento final. Hasta aquel día nuestro perfeccionamiento va a ser siempre progresivo. Y nuestra consagración en algún momento va a tambalear. Es imperfecta. Hasta aquel día que veamos a nuestro Maestro y podamos abrazarle y seamos transformados. Ahora bien, nuestra imperfección en el presente de ningún modo implica, como dije, que nosotros podemos vivir de cualquier manera. Hay un grave peligro y ese es el punto 3. Vimos el pasado, vimos el perfeccionamiento. Y Pablo dice que hay un grave peligro para todo aquel que piensa que puede vivir de cualquier forma y que se rehúsa a someterse al señorío de Cristo en su vida. Hay un grave peligro, dice él. Y este es el foco del último versículo, del versículo 23. Pablo concluye de la siguiente manera. Dice, noten esto, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y escuchen lo que dice ahora, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y aquí el apóstol explica que la reconciliación con Dios no nos da carta blanca para hacer lo que queramos. No nos da rienda suelta para decir, bueno, ahora ve, de todo modo vas a ser perfeccionado en el futuro, ve y vive como quieras. No. Evidentemente la reconciliación ya está cumplida, es algo del pasado, dice Pablo, versículo 21, erais en otro tiempo, la reconciliación es algo del pasado, nuestra paz con Dios no depende de ninguna iniciativa nuestra, sino que la reconciliación con Dios depende plenamente de la eficacia de Cristo en la cruz. Él hizo un pago y fue para siempre, fue lo suficientemente eficaz. Entonces, para la persona que ha creído en verdad en Cristo Jesús, su salvación está segura. Su salvación está eternamente garantizada, no por lo que hace, sino que está eternamente garantizada ¿por quién? Por los méritos de Cristo en la cruz. Noten Hebreos. Este es el punto de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 11. El autor dice, Hebreos 9:13, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Noten lo que dice aquí, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No dice habiendo obtenido redención temporal y después ustedes tienen que pagar el resto con sus vidas. No. Dice habiendo obtenido eterna redención, entró una sola vez al lugar santísimo. Nuestra salvación está garantizada en la eficacia de la cruz de Cristo. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó otra vez, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
a los que le esperan. Pueden anotar después también Hebreos 10:12 y ver lo mismo. El autor, vez tras vez, dice que Cristo entró una sola vez al lugar santísimo y así obtuvo la redención eterna. Expió los pecados de sus escogidos. Entonces la salvación, para aquel que ha creído de verdad, está segura en Cristo Jesús. Eternamente garantizada. Pero también es cierto, dice Pablo, que aquella persona que ha creído de verdad, porque ha nacido de nuevo, va a preservar también en la fe, va a perseverar en la fe. Eso es lo que dice Pablo aquí. Dice, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿De qué habla esto? Habla de la perseverancia. Habla de la perseverancia de la fe. Claro está que el creyente no puede perseverar de manera perfecta. No puede, porque todavía el pecado mora en nosotros. Sin embargo, la nueva vida en Cristo siempre encontrará formas de hacerse evidente en el creyente. Para aquel que tiene una nueva vida espiritual, siempre su vida va a manifestar ese estado de reconciliación, esa novedad de vida de la cual Pablo habla en Romanos 6:4. Para el creyente es algo que puede verse, es algo que puede palparse, es algo que puede percibirse, es algo que puede conocerse por todos los que están alrededor. La nueva vida no puede esconderse. La nueva vida no puede pasar desapercibida. Si existe de verdad nueva vida en el corazón de una persona, siempre se va a manifestar. Siempre se va a manifestar. Nuevamente, ¿el cristiano tendrá imperfecciones hasta el día final? Claro que sí. ¿Habrán debilidades que lo van a desviar del camino? Claro que sí. Pero el oro no deja de ser oro porque tenga aleaciones, ni la luz deja de ser luz porque sea débil. Y de igual modo, la gracia no es menos gracia porque está presente en seres inmaduros y débiles. Sigue siendo gracia. Sigue manifestando vida. En donde hay vida, esa vida se va a manifestar. Hay nuevos deseos, hay nuevas inclinaciones, hay nuevos afectos, hay una voluntad para seguir a Cristo y morir al yo todos los días. Entonces, si algo nos enseña este pasaje y este punto, es que nosotros tenemos que mostrar caridad, tenemos que mostrar gracia ante la debilidad ocasional de un creyente. Tenemos que mostrar misericordia ante la debilidad ocasional, de un cristiano. ¿Por qué? Porque el creyente más inmaduro está tan completa y totalmente justificado como el más fuerte. La salvación, hermanos, no descansa en el vigor de la fe, en la fuerza de la fe. La salvación descansa en el objeto de la fe. Descansa en Cristo Jesús. Entonces, si tú puedes descubrir en tu corazón la llama de la fe, entonces no te desanimes. Si tú puedes descubrir la luz de Cristo en tu corazón, entonces no te desesperes. No te desesperes ante el hecho de que hayas caído, de que hayas tambaleado. Si hay luz, si hay llama, si hay fe, eres verdaderamente creyente. Habiendo dicho esto, yo no puedo entender cómo alguien puede llamarse cristiano si peca a sabiendas y no se humilla y no se avergüenza de su pecado. No puedo entenderlo. Porque no es posible que el creyente verdadero practique el pecado. Eso es lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Es imposible que el creyente verdadero practique el pecado, tenga el pecado como el Señor de su vida, se someta, se rinda al señoría del pecado todos los días. Es imposible. El que ha nacido de nuevo aborrece el pecado, odia el pecado y anhela librarse del pecado todos los días. Por más débil que sea su fe, él ve el pecado como el gran problema de su vida y quiere matarlo todos los días. Esa es la señal, la evidencia de que ha nacido de nuevo, de que luchas con el pecado.
El hombre natural no lo hace, está rendido al señorío del pecado. No quiere presentar lucha. Pero por más débil que sea tu fe, si tú aborreces el pecado, odias el pecado, y tú anhelas librarse de su presencia, y ves el pecado como un problema en tu vida, tú tienes fe salvadora. Una fe que va creciendo a medida que vas creciendo en los caminos del Señor. Entonces es fundamental distinguir entre una fe débil y una falta de fe. Fundamental. Una fe débil es una fe verdadera, no tanto porque esté libre de toda imperfección, sino porque, al igual que la fe fuerte, persevera para salvación. La fe fuerte y la fe débil, ambas perseveran. Ambas perseveran. Y este es el sello distintivo de un verdadero creyente, que persevera. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Noten lo que dice el texto acá. Dice que había algunos judíos que habían creído en él. Pero no toda fe es verdadera. No toda fe es salvífica. ¿Y Jesús qué dice? Si vosotros permaneciereis en mis palabras, entonces eso será una demostración de que son verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos, mis seguidores, que se han rendido a mi señorío. El apartarse, entonces, es una señal de que nunca hubo fe verdadera para comenzar. ¿Se entiende eso? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, se apartaron, para que se manifieste, se revelase que no todos son de nosotros, y no todos los que están aquí son creyentes necesariamente. Una marca de la fe salvífica es que persevera. En otras palabras, no somos salvos a causa de nuestra perseverancia, sino que la perseverancia es la consecuencia de nuestra salvación. No somos salvos porque perseveramos, sino que perseveramos porque somos salvos. ¿Se entiende la diferencia? Y cuando nosotros creemos en verdad en Cristo Jesús, ¿saben lo que sucede? Que no lo abandonamos jamás. Jamás abandonamos a Cristo. No podemos. No podemos. Y para explicar este detalle, noten lo que hace Pablo. El apóstol va a colocar una serie de frases descriptivas en el versículo 23. Y fiel a su estilo, elige 3 frases otra vez, tal como lo hizo en los otros 2 versículos. Versículo 23 dice, si en verdad permanecéis, ¿qué? Fundados. Esa es la primera frase, la primera palabra. Y fundados tiene la idea de un cimiento. Esta palabra no sé ustedes, pero a mí enseguida me hace pensar, ¿saben en qué? En esa imagen de las 2 casas fundadas de Mateo 7, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 7. Versículo 24. Jesús está predicando y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada, misma palabra de Colosenses 1:23, estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Noten aquí. Una de las 2 casas resiste la tormenta porque está fundada sobre la roca. El cimiento estable. La otra se desploma porque está construida sobre la arena. Y noten claramente
que en esta parábola el fundamento determina la firmeza de la casa. No son los ladrillos, no son las ventanas, el cimiento es lo que determina el fundamento, la firmeza de la casa. Y lo mismo sucede con nuestra fe. Lo mismo sucede con nuestra fe. Y lamentablemente hay muchos que han fundamentado su casa en una religión, en un formalismo, y no saben que cuando llueva, que cuando vengan las pruebas, que cuando vengan las tribulaciones habrá grande ruina. Por eso Pablo inmediatamente después, en Colosenses 1:23, agrega la frase firmes. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en él. Esta es la segunda palabra. Y esta palabra originalmente se utilizaba para describir a alguien que estaba sentado en una silla. Alguien que permanecía sentado en una silla. Ahora, con el paso del tiempo, esta palabra terminó adquiriendo un sentido de solidez más general. Y hay varios versículos, pueden anotarlos, 1 Corintios 7:37, 1 Corintios 15:58, del cual citamos hoy, antes de comenzar el sermón, 1 Timoteo 3:15. Y la tercera y última palabra, la tercera y última frase, parece casi una redundancia, porque Pablo dice, si en verdad permanecéis fundados, 1, firmes, 2, en la fe, y sin moveros, ahí está. Sin moveros, esa es la tercera palabra, la tercera frase. Y parece que es redundante, pero no lo es. No lo es. Porque el énfasis de esta frase, sin moveros, aquí al final, está justamente en la palabra que le sigue. ¿Sin moveros de qué? De la esperanza, dice. De la esperanza. Antes venía hablando de que fundados y firmes en la fe, y Pablo después dice, sin moveros de la esperanza. Escuchen, hermanos, hay un solo mensaje que contiene esperanza, y es el mensaje de Jesucristo. Todos los demás mensajes defraudan. Todos los demás mensajes condenan. Son como barcos defectuosos que parecen buenos mientras estén anclados en el puerto, pero cuando los vientos y las olas del mar empiezan a ponerlos a prueba, se descubre su mal estado y se hunden bajo el mar. Y este es el peligro más grande para todos los que están en la iglesia, que habiendo supuestamente abrazado el evangelio de la cruz, habiendo abrazado el evangelio de la reconciliación con Dios, lo abandonen a ese evangelio para seguir ilusiones vanas. Y ese es el peligro más grande de la iglesia, dentro de la iglesia. De que habiendo tú sido expuesto a la verdad, y que supuestamente la hayas recibido, dejes de perseverar en algún momento en la fe y reveles de que nunca fuiste de nosotros. Si en verdad, dice Pablo. Entonces guarda tu corazón. Guarda tu corazón del engaño. Porque la perseverancia en el Evangelio es indispensable para la salvación. Indispensable. Es el resultado natural de haber nacido de nuevo. Tú amas crecer en la fe. Tú amas a Cristo. Y tú renuncias al pecado todos los días de tu vida. Por más imperfectos que sean tus intentos, tú sigues presentando batalla. Entonces, para concluir, ¿cuál es el sello de la fe que salva? El sello de la fe que salva es una vida en sumisión a la autoridad de Dios. Él es Señor. Y todo el que rechaza su autoridad no puede utilizar a Cristo como Salvador. ¿Se entiende eso? Él es Señor. Tú no puedes simplemente utilizarle como Salvador de tu vida y no como Señor. ¿Qué es eso?
No importa cuántos años tú hayas estado en la iglesia, ni cuán extraordinario sea el supuesto testimonio de salvación, si tú no te sometes a la autoridad absoluta de Cristo, tú tienes razón para cuestionar tu salvación. Pablo dice en 2 Corintios 13:5 que examinemos nuestra fe, que examinemos nuestra salvación. Es inútil mantenerte asido al pecado con una mano y tomar a Jesús con la otra. E ir por la vida de la mano con Cristo y de la mano con el pecado. Es imposible. Es una blasfemia decir que Cristo, escuchen, es una blasfemia decir que Cristo tiene el poder para salvarte, pero no para santificarte. Como que si acaso Cristo fuera incapaz de redimirte completamente. O Él puede pagar el precio de mi deuda eterna, pero no puede cambiarme, no puede transformarme. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué clase de salvación tienes si tú te mantienes aferrado al mismo estilo de vida que tenías antes de venir a la iglesia? ¿Qué tipo de salvación es esa? Tú no eres salvo por creer en medio Cristo. No, tú debes recibirlo todo. Y Cristo es Señor y Salvador. Él es Señor y Salvador. Y si tú no le recibes como Señor, tú eres culpable de rechazarle. Tú eres culpable de rechazarle. Entonces, la prueba definitiva de que tú le perteneces es que tú estás dispuesto a someterte al señorío de Cristo todos los días. Tú buscas eso, tú anhelas ponerte bajo la autoridad de Jesús. Tú anhelas ver qué es lo que Dios tiene para decir cuando Él habla de cómo el hombre debe tratar a su mujer y cómo la mujer debe tratar a su marido. Y tú anhelas y tú buscas ver cómo tú como padre tienes que tratar a tu hijo y cómo los hijos tienen que tratar a sus padres. Y tú anhelas ver todas las directrices, regulaciones, mandatos que hay en las Escrituras. ¿Por qué? Porque tu corazón está enamorado con Cristo. Tú amas al Señor. Tú solo no le aceptaste ahí como Salvador, como un matafuego para matar ahí el fuego que había, el incendio, y después lo dejo al matafuego. Y muchos tienen esa visión de Cristo. Cristo es mi matafuego. Medio Cristo, creo solamente en medio Cristo. No. Debes recibirlo todo. Él es Señor y Él es Salvador. Y solamente Cristo tiene que tener la preeminencia en tu vida. Solamente Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este pasaje. Este pasaje que nos advierte. Que nos advierte de manera fuerte. De que es necesario creer en Cristo como Señor. Y someternos a Él. Y estar dispuestos a renunciar a nuestra vida. En eso consta o consiste un discípulo. Que tiene una fe que persevera. Una fe que está constantemente luchando contra el pecado. A pesar de que muchas veces flaqueamos. A pesar de que muchas veces, como dice Gálatas, el Espíritu está ahí, pero muchas veces terminamos haciendo lo que el Espíritu no desea. El sello distintivo de un creyente es que Cristo tiene la preeminencia en todo en su vida. Señor, tú conoces quiénes te pertenecen aquí. Tú ves el corazón. Tú ves más allá de la fachada, más de sus obras. Tú ves lo que realmente está en su corazón. Oh Dios, si todavía alguien está aquí y no se ha arrepentido de su pecado,
no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, sino te ruego que le des a él, a ella, la fe. Porque solo la fe justifica. Que le des el arrepentimiento, que le des la otra cara de la moneda, el dejar de seguir al pecado para ser transformado y empezar a seguir a Cristo. Trae salvación aquí, oh Dios, porque el peligro más grande que puede haber una iglesia es despertar en el día de la resurrección y darse cuenta que nunca fuimos verdaderamente salvos. De que sí, vinimos a la iglesia, de que incluso tal vez fuimos bautizados, somos miembros, pero el pecado siempre fue nuestro Señor. Señor, trae temor en el corazón. Un temor que haga buscar tu faz. Correr a ti, correr a la cruz de Cristo. Porque solo allí podemos encontrar salvación. Y para aquellos que hemos gustado del don de la salvación, que hemos creído por la fe en Cristo Jesús, te pido que nos des, que aumentes nuestra fe, que nos hagas perseverar en nuestra fe, que nos hagas crecer en nuestra fe, firmes, fundados en Cristo Jesús. No para ganarnos nuestra salvación, porque la salvación solo la puede ganar Cristo, la puede obtener Cristo, sino como manifestación, como resultado, como consecuencia de que hemos nacido de nuevo. Y nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestra consagración, se la merece Cristo y nadie más. Él es el Rey. Él es nuestro amo. Él es nuestro Señor. Y a Él seguimos. En su nombre oramos. Amén.